Pues, digamos que nosotros estamos muy expectantes de lo que deben ser los acontecimientos en los próximos meses. En el transcurso de estos últimos días, digamos, se han desatado ya las dinámicas que seguramente nos van a llevar muy pronto al escenario de la vida política abierta y legal. Eso pues necesariamente nos tiene, digamos, como muy a la expectativa de lo que debe ser ese escenario de la política abierta. En los días recientes se conformó, digamos, una agrupación política, Voces de Paz, que integrada por ciudadanos en ejercicio, pues de alguna manera se va a encargar de generar, digamos, las condiciones para la entrada en escena del alfar ya de lleno a la política legal. Bueno, nosotros tenemos claro, y de alguna manera en el discurso del comandante Timo en el Teatro Colón en Bogotá, cuando se hace la firma del acuerdo definitivo, señalamos, digamos, que en el futuro inmediato la posibilidad real que vemos es la de conformación de un gobierno de transición. Porque el resultado del plebiscito del 2 de octubre de alguna manera fue como un primer momento de lo que puede ser el desarrollo, digamos, de la política electoral en el inmediato futuro. Y allí quedó claramente visto, digamos, de que el país está polarizado en dos sectores muy demarcados, quienes seguimos luchando y esforzándonos por lograr la paz en nuestro país, y quienes se oponen radicalmente a esa búsqueda de la paz. Luego, nosotros sí consideramos que la implementación del acuerdo requiere de ese gobierno de transición, que no solamente implica, digamos, la implementación de los acuerdos, sino que debe abarcar el espectro político muy amplio, un acuerdo de unidad nacional que de alguna manera siente también las bases de lo que debe ser la transformación económica, política y social de nuestro país. Entonces, esa es como la apuesta grande que nosotros aspiramos a hacer, digamos, en el momento de entrar en el escenario de la política nacional. Uno de los problemas más graves, diría yo, de la sociedad colombiana ha sido la impunidad que ha existido. Vamos, si uno pues recurriera a las estadísticas, nos vamos a encontrar con que más del 95-96% de los crímenes relacionados con el conflicto, el asesinato sistemático de líderes sindicales, de líderes populares, de defensores de derechos humanos, el desplazamiento forzado de miles de campesinos, y todo eso está en la impunidad. Entonces, cuando en La Habana se abordó el tema de la justicia, ligado obviamente al tema de las víctimas del conflicto, que por lo demás en Colombia son millones y millones de víctimas, llegamos a la conclusión de que necesariamente, para poner fin a un conflicto que abarcó un proceso histórico de más de medio siglo, había que buscar unas fórmulas que permitieran, digamos, que de alguna manera se reelabore, digamos, el paradigma de la justicia. Entonces no puede ser una justicia punitiva, una justicia que esté fundamentada sobre el odio, sobre la venganza, y por eso fue que fuimos llegando, digamos, por la vía de construir una jurisdicción especial para la paz a un modelo de justicia que combata precisamente eso, digamos, la impunidad que siempre ha existido en la sociedad colombiana, pero sobre la base de edificar, ¿cierto?, un nuevo concepto de justicia. Y entonces los enemigos, los detractores del acuerdo, han tratado de hacer creerle a la opinión pública de que el acuerdo va a generar impunidad. Es exactamente al contrario, porque ese acuerdo está fundamentado sobre un elemento fundamental que es la verdad. Entonces hay una comisión de la verdad, va a haber una sala de verdad donde precisamente todos quienes estuvimos inmersos en el conflicto vamos a tener que aportar esa verdad histórica, ¿cierto? Y sobre esa base poder construir, digamos, ese modelo de justicia. ¿Y no cree que es peligroso, en el sentido que remover mucho todo lo malo que ha dado ese conflicto, no se van a cerrar las heridas y va a ser más difícil mirar hacia el futuro? A ver, lo que pasa es que si no hay verdad, esas heridas nunca van a sanar. Entonces, de lo que se trata no es digamos, de incentivar odios, de atizar, digamos, esos recuerdos que siempre van a estar allí pesando sobre la memoria histórica de los colombianos, sino más bien como que en ese proceso cada uno vaya colocando
sobre el tablero cuál fue la realidad de la confrontación. Y ese rompecabezas, de alguna manera, tiene que reflejar al final, a los ojos de la sociedad colombiana, pero también a los ojos de la comunidad internacional, precisamente los horrores de lo que fueron todos estos años de confrontación. Y no hay duda que cuando todos logremos mirar completamente ese rompecabezas y se refleje, digamos, lo que fue esa tragedia de la sociedad colombiana, pues vamos a encontrar la necesidad, digamos, de perdonarnos como pueblo, como nación. Y ahí sí poder decir todos a una sola voz, esto no puede volver a suceder, es que esta tragedia no puede repetirse, no tenemos derecho. Los actuales, digamos, actores de la vida política nacional a heredarle, digamos, este dolor y esta tragedia a las futuras generaciones. Ese es el compromiso histórico que tenemos. Entonces, precisamente ese sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, lo que busca es cerrar de una vez por todas ese capítulo de odios y de desencuentros entre la familia colombiana. Una de las armas que han utilizado los enemigos políticos nuestros es tratar de estigmatizarnos a nosotros, ligándonos a lo que ha sido, digamos, la experiencia del proyecto bolivariano en Venezuela o a lo que ha sido la construcción del socialismo en Cuba. Nosotros indudablemente que tenemos, digamos, unos referentes, digamos, en lo que ha sido, más que esos proyectos como tal, ¿cierto? La construcción o el intento de construcción de esos pueblos, de unos modelos propios, ¿cierto? A partir de lo que ha sido su propia historia. En el caso nuestro, por eso partimos de que tiene que ser un modelo netamente colombiano, digamos, si es que se puede hablar de un modelo. Nosotros lo que decimos es que debe haber en esta etapa, y por eso utilizamos el concepto del gobierno de transición, un acuerdo político nacional que de alguna manera parta de lo que es la realidad nuestra, y sobre esa base elaboremos un proyecto mínimo de gobierno que garantice, digamos, que en unos años pueda surgir en Colombia una verdadera democracia, una democracia moderna, que logre superar, digamos, el atraso político, económico, social que tenemos nosotros, y nos lleve, digamos, a ponernos al nivel de lo que son hoy en día algunos países, digamos, que van realmente hacia el desarrollo. Nosotros sí aspiramos y estamos convencidos que el papel que tienen que jugar las fuerzas progresistas y revolucionarias en nuestro país es lograr que Colombia en muy pocos años logre enrutarse realmente por el camino del desarrollo. Nosotros sí creemos que no estamos destinados por la providencia a vivir en el subdesarrollo, en el atraso. Nosotros somos un país con inmensas riquezas y creemos que esas riquezas bien aprovechadas pueden generar los recursos que necesita Colombia para generar una base económica muy poderosa que nos lleve a la industrialización, que no estamos destinados eternamente a ser un país productor de materias primas y de vendedores de lo que son los recursos y las riquezas naturales. Al contrario, nosotros decimos que esos bienes que nos dio la naturaleza, de alguna manera nos tienen que servir es para lograr la industrialización y el desarrollo del país. Pero ese camino económico no sería ni el bolivarismo ni sería el castrismo. De ninguna manera, tiene que ser un modelo totalmente colombiano. Nosotros lo planteamos reiteradamente en nuestras propuestas, en nuestros documentos, que debe ser no solamente un modelo colombiano, sino que por las condiciones históricas, políticas, geográficas, económicas de nuestro país, necesariamente aquí existen las posibilidades reales de que coexistan diversas formas de propiedad. Nosotros en ningún momento hemos pensado, digamos, que en Colombia no sea posible, que no sea necesaria, que no sea indispensable, incluso imprescindible, la propiedad privada. Pero también creemos que, por ejemplo, el modelo cooperativo tiene cabida y que hay que buscar formas de economía solidaria y que hay que buscar formas en que el Estado también juegue un papel, la economía del Estado juegue un papel fundamental en la defensa y en la protección de los recursos que tiene nuestro país. La idea del gobierno de transición, no, ni alargarle el periodo a Santos, ¿cierto? Que no se podría, constitucionalmente no se podría, ¿cierto? Sino es conformar, digamos,
un gobierno donde estén representadas todas las fuerzas que le apostamos a la paz, absolutamente todas, y que se presente, incluyendo el Partido Conservador, vuestro partido, todos los sectores que estamos por la paz en nuestro país, y que de alguna manera tenga como eje de su programa político la implementación de los acuerdos, sin que allí se agote obviamente el programa político. Y decimos que es de transición, ¿por qué? Porque de alguna manera la implementación de esos acuerdos, la plasmación del programa político mínimo que logremos integrar, digamos, en la construcción de ese gobierno de transición, es el que tiene que sentar las bases para que Colombia, digamos, en un lapso de tiempo relativamente corto, pueda realmente decir, bueno, aquí ya tenemos una democracia decente, tenemos una democracia que va a permitir, ahora sí, sin todos los vicios, sin todas las talanqueras, sin toda la violencia que genera el régimen político actual, los distintos partidos, las distintas opciones políticas podamos entrar a disputar el favor de las mayorías sin que se reproduzcan, digamos, los vicios que han llevado a que reiteradamente en la sociedad colombiana la violencia haya estado presente, digamos, en el juego político. Está hecha para eso, para que funcione. Lo otro sería regresar a la guerra y yo pienso que ya la sociedad no permitiría, no toleraría volver al uso de las armas en la política.